Se vuelven a alinear las estrellas para los accionistas de Plug Power. Este mes de octubre la acción se ha llegado a revalorizar un 65% y todavía cotiza un 50% por debajo del valor máximo alcanzado este año. En este podcast hemos hablado varias ocasiones del crecimiento del sector y hoy hablaremos de cómo poder hacer que nuestras carteras crezcan con él. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast de hidrógeno, el podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Pues como bien has dicho, Bryce, quizás sea un tema que sorprenda a los oyentes, pero lo cierto es que este es un campo, el de las inversiones, que nos atrae muchísimo tanto a ti como a mí. Y bueno, a fin de cuentas, para algo tenemos este espacio, para hablar de cualquier tema que trate del hidrógeno. Y cuando combinamos las palabras dinero, inversión e hidrógeno, pues bueno, yo creo que en España no puede salir otro nombre que el que no sea Rafael Luque, director general de Ariema, así como asesor financiero del banco de inversiones Renta 4. Rafael, muy buenos días y gracias por venir al podcast del hidrógeno. Gracias a vosotros, Bryce y Javier, por invitarme. Buenos días, Rafael. Bueno, lo primero de todo, ¿podrías presentarte a ti, a Ariema y a Renta 4 para que nuestros oyentes os conozcan? Perfecto, pues bueno, yo soy ingeniero industrial y llevo ya más de 30 años trabajando en hidrógeno, primero en el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, y desde el año 2002 estamos a punto de cumplir 20 años en la empresa Ariema, que es la primera empresa española de hidrógeno y pila de combustible, que ofrece consultoría. Trabajamos mucho en España, pero también tenemos clientes en Chile, Uruguay, Paraguay, Marruecos o incluso la Agencia Internacional de la Energía. Hacemos un curso de formación en hidrógeno que tiene más de 15 años con los mejores profesores, porque son los ingenieros que hacen equipos e instalaciones. Somos muy activos en I+D, por ejemplo, en el proyecto Ocean que lidera Acciona, estamos desarrollando un electrolizador para uso offshore con eólica, con la financiación del CDTI. E incluso pues estamos preparando lo necesario para tener una tecnología propia ya en gran tamaño, no la actual, que son máquinas pequeñas, para fabricar electrolizadores. Dentro de los trabajos que hacemos, uno de los más interesantes es la asesoría para el banco Renta 4. Somos los asesores del primer fondo de inversión del mundo especializado en hidrógeno. Se llama Renta 4 Megatendencias, Ariema Hidrógeno y Energía Sostenible. Y Renta 4, pues estamos encantados con ellos. Es un banco de inversión que, aunque algunos no lo conozcan, en su campo no es un banco, digamos, de cuenta corriente y tarjeta Visa, sino especializado en inversión. En ese campo es de los más importantes que hay en España y en este caso, pues, pionero en este tipo de inversión especializada en hidrógeno. Muy interesante. Bueno, ya centrándonos en las preguntas y centrándonos en el tema de hoy, que es el tema de las inversiones, ¿por qué invertir, Rafael? Bueno, esa pregunta es muy buena. En España, además, desgraciadamente, en general hay mucha gente con muy poca cultura financiera, o sea, es bueno ahorrar, es bueno invertir, es algo que debemos enseñar a nuestros hijos. Y la primera norma de la inversión es diversificación. Hay que tratar de esos ahorros invertirlos lo más distribuidos posible. Y en una cartera diversificada de ahorros el hidrógeno es muy interesante. ¿Por qué? Bueno, yo traigo aquí una frase que me gusta mucho del jeque Yamani, el que fuera ministro del petróleo de Arabia Saudí, que decía que la edad de piedra no se acabó por falta de piedras y la edad del petróleo no se va a acabar por falta de petróleo. Dentro de lo que ya está en marcha en la economía para sustituir a la economía fósil, el mundo del hidrógeno tiene una importancia tremenda. Por ejemplo, en los últimos días ha habido una voz muy cualificada, en concreto la de Larry Finn, el CEO de BlackRock, la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, que ha dicho que los próximos 1.000 unicornios, o sea, las nuevas empresas con valor de más de 1.000 millones de dólares, no serán un motor de búsqueda o una empresa de medios, serán empresas que desarrollen hidrógeno verde, agricultura verde, acero verde y cemento verde.
Pues la verdad que compartimos esa opinión también, Rafael, y sobre todo por eso hemos querido hacer este episodio, ¿no? Porque Bien. notamos que en España, pues digamos, la cultura de la inversión en algunos casos hasta está como mal vista. Vas a tirar, es casi como quien apuesta al fútbol, ¿no? Eh, Sí. yo he perdido bastante más dinero apostando por el Celta que por empresas de hidrógeno, eso lo garantizo. Pero bueno, a fin de cuentas es algo que es importante compartir. Y a mí también me gustaría dejar un detalle, que es otro podcast, un guiño a otro podcast que nosotros escuchamos habitualmente, que es Value Investing FM, y en el que también, bueno, pues educan y transmiten esta información, ¿no? Sobre todo súper interesante el episodio 165 para personas que se quieran introducir en el mundo de la bolsa. Y yendo un poco ya más al tema también, cuando pensamos en invertir en el sector del hidrógeno, Rafael comenta estas nuevas empresas incipientes, pero también quizás nos podamos referir no solo a acciones, ¿no? Puede haber proyectos, quizás bonos, fondos como los que comentas tú, etcétera, ¿verdad? Sí, sin duda. O sea, va a haber muchas oportunidades y cada persona o cada empresa podrá invertir en función de su interés y sus capacidades. Efectivamente, lo que hemos hablado de la cultura financiera, compartimos la opinión. Ojalá en España hubiese más cultura financiera y la gente estuviese más introducida. A nivel empresa esto es menos problemático y de hecho no hay más que ojear las noticias de la prensa económica para ver que yo diría todas las empresas de energía españolas están manifestando su apuesta clarísima por el hidrógeno verde y no pasa un día que no escuchemos un nuevo proyecto de Repsol, de Acciona, de Naturgy, de Endesa, etcétera, 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 porque realmente ha llegado el momento de reinventarse y aquí las opciones son muchas. ¿Qué opciones hay para invertir? Pues efectivamente, hoy quizá hablemos un poco más del fondo de inversión que invierte en acciones de empresas cotizadas con tecnología propia en hidrógeno y pila de combustible, pero va a haber muchas más opciones. En principio, estas empresas energéticas que citaba están comprometiendo o anunciando proyectos concretos, es decir, Acciona, por ejemplo, con Enagas, tiene ya un proyecto en marcha en Mallorca en el que lo que hacen es desarrollar una planta de producción de hidrógeno verde que se supone que le da acceso a una tecnología que progresivamente va a ser rentable. Digo progresivamente porque en la fase de arranque, lo mismo que pasó con las energías renovables, el papel de las subvenciones es importante. Y al igual que las primeras instalaciones de energía solar o energía eólica estaban subvencionadas, estas primeras instalaciones comerciales de hidrógeno verde cuentan con fondos en particular de la Unión Europea y no es con una filosofía, digamos, mal enfocada, todo lo contrario. La idea es ser pioneros a nivel mundial en la medida de lo posible porque la expectativa de creación de riqueza y de creación de puestos de trabajo en hidrógeno es enorme. Tendrá, por tanto, y ya termino en este apartado, muchas oportunidades en proyectos, en empresas con tecnología propia, en acciones y, por supuesto, progresivamente entrarán otras oportunidades, como incluso la inversión en renta fija vía bonos. Ideal, ideal. Perfecto. Pues también, bueno, quizás los bonos es un poco pensando a largo plazo, otras acciones pueden ser más cortoplacistas. ¿Cuál es tu opinión sobre el sector del hidrógeno? ¿Deberíamos pensar en retornos, pues quizás a años 2025, que es cuando muchas empresas ya van a estar empezando a vender su tecnología a gran escala, a más largo plazo? ¿O es algo que realmente, como son empresas de valor que vienen para quedarse, no debería preocuparnos mucho? Bueno, yo reconozco que soy muy aficionado a invertir y muy poco a especular. Quizá tuve la suerte de hacer alguna prueba que me salió mal y por tanto, pues en mi caso no me gusta la especulación. Creo que pretender acertar este ideal de no, yo voy a ser el que compre más barato y el que acierta a vender en el momento más caro. Eso es una ilusión. Yo creo que nadie realmente es capaz de acertar a eso, con lo cual para mí siempre la visión es de largo plazo. El hidrógeno viene sí o sí y no es incesante la cantidad de noticias que nos llevan a esto. Pensemos que en Europa se prohíbe el motor de combustión a partir de 2035. Se está reinventando todo el sector del transporte, arrancando en el automóvil, pero detrás viene el camión, el autobús, el tren, el avión
Y, por ejemplo, en el avión y las aplicaciones aeronáuticas es incesante la cantidad de noticias de empresas como Airbus apostando por el hidrógeno como la mejor opción. El tema del plazo, lo siento, yo no soy adivino y no puedo decir si el retorno, el que nos alegre la vida va a ser en 3 años, en 5 o en 10. Pero bueno, esto es una inversión que, en mi opinión, insisto, es bueno diversificar. Por favor, que nadie ponga todos sus ahorros en esto y en nada, que ya en España llevamos mucha tradición de preferentes, inversión en sellos, etcétera. Esto es distinto, esto es una inversión mucho más fiable, pero es bueno diversificar. Y el plazo, pues el que haga falta, esto va a ser rentable sí o sí. Las oscilaciones se van a producir. De hecho, el fondo empezó hace casi 2 años, llegó a subir un 140%, pero luego ha caído. Ahora de pronto llevamos un mes maravilloso, llevamos un retorno del mes de octubre que ha sido del entorno del 16%, si no recuerdo mal, pero esto no es algo que sea para especular, esto es algo para invertir a largo plazo, sin duda. Y quizás aprovechar las oportunidades, ¿no? Porque es lo que tú dices, en el mundo del hidrógeno hay una volatilidad que es brutal. O sea, hay empresas, yo recuerdo Plug Power que estaba a 4, pasó a estar a 70, después bajó a 15 y hoy creo que está, por ejemplo, a 42, ¿no? Bueno, si uno tiene conocimiento, como sois vosotros en este fondo, eso no son más que oportunidades para sacar provecho, desde luego. Sí, sin duda. Yo siempre que se habla de Plug Power se me escapa la sonrisa porque la primera vez que yo compré acciones de Plug Power capitalizaba 6 millones. Claro. ¿Millones o billones? A ver, en porcentaje he ganado mucho, 6 millones de dólares hablo, ¿eh? A día de hoy Plug Power capitaliza 24.000 millones de dólares. Sí, qué barbaridad. Madre mía. Pero bueno, es que hace muchos años, Plug Power cotiza hace mucho y yo empecé también en esto hace mucho. A ver, nosotros, aquí la ventaja es que este es un fondo de inversión muy singular porque en el mundo de la inversión típicamente pues es un mundo donde la mayoría de los gestores tienen un perfil muy financiero, de economistas. Nosotros este vehículo que asesoramos, la diferencia es que lo asesoramos ingenieros que llevamos muchos años en esto. Plug Power, pues Ariem ha sido distribuidor de Plug Power. En 2005, hace 15 años, nosotros instalábamos pilas de combustible de Plug Power, conocemos su tecnología, conocemos su red comercial, y en ese sentido y con esa información y esa experiencia es con lo que la hemos elegido junto a otras empresas muy buenas para formar parte de la cartera del fondo. Casi, bueno, en el libro Peter Lynch, ¿no? Que comenta muchas veces que él se aprovechaba de su mujer, que la mujer iba a las tiendas y compraba la ropa y la ropa que él veía de la marca buena pues era la que luego invertía. Pues vosotros exactamente eso, ¿no? Conoces un nicho, lo conoces muy bien y le sacas provecho, por supuesto que sí. Claro, hombre, es el enfoque correcto. O sea, un fondo de inversión de empresas de informática e Internet, pues probablemente la mejor opción sea el que esté asesorado por gente que sea muy especialista en ese sector, ¿no? Claro. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, pues Rafael, ya que hemos sacado el tema de Plug Power y las empresas, pues vamos a seguir hablando de ellas. Y creemos nosotros que aquí a la hora de invertir se pueden distinguir, pues, en primer lugar, los grandes players, ¿no? Las empresas tipo de gases industriales, las petroleras o las utilities, que es muy interesante reflexionar cómo estas empresas, que hasta ahora han monopolizado muchas veces algunos sectores, pues con la llegada del hidrógeno están corriendo para adaptarse cuanto antes porque dudamos que puedan acaparar más mercado del que todavía, más bien solo pueden mantenerse, digamos. ¿Esto cómo crees que se verá reflejado en la bolsa? Bueno, el caso de las petroleras es muy singular porque no solo, digamos, es la empresa que hasta ahora nos venía suministrando los combustibles, sino porque las petroleras son también los mayores consumidores de hidrógeno a día de hoy. Pensemos que el hidrógeno verde y a nivel comercial es relativamente nuevo, pero el hidrógeno tradicional producido a partir de gas natural tiene décadas y en España en concreto la empresa que más consume hidrógeno, de hecho consume el 70% del hidrógeno que se produce en España, es Repsol y lo usa en sus refinerías.
y la verdad es que es fantástico que Repsol haya asumido como empresa el reto de descarbonizarse y esté planteando proyectos de hidrógeno verde. De hecho, a principios de este año presentó en Bruselas a la convocatoria Green Deal un proyecto de 100 megavatios de hidrógeno verde en Bilbao, donde en Ariema tuvimos la suerte de ir con ellos de socio. Y esa voluntad a mí me parece fantástica por parte de Repsol. De hecho, es de sentido común. Realmente ahora mismo una empresa de ese perfil solo tiene dos opciones: o se descarboniza por iniciativa propia o lo va a hacer obligada. Con lo cual, el asumir ese papel de no, yo voy a ser pionero, voy a ir por delante, a mi entender le da una ventaja comercial. Y esto va justo a lo que comentaba de que ese perfil de empresa, la que tenga cintura y tenga suficiente innovación como para entrar en tecnología como es el hidrógeno, será mucho mejor apuesta como inversión que la que se crea que va a seguir vendiendo gasoil 20 años más. Sí, de todas formas, aún así yo ahí también difiero un poco en el hecho de que realmente Repsol no va a vender más. Quiero decir, sus ingresos no van a aumentar, porque yo, en mi opinión, le van a comer la tostada a otras empresas, ¿no? Por ejemplo, digamos, en Agas, Naturgy están queriendo hacer hidrogeneras, pues oye, ese combustible que se le entrega a los camiones ahora, que es diésel, gasolina, etcétera, en el futuro será hidrógeno de otros players que entran en el mercado, un mercado mucho más democratizado. Entonces, ahí tendrán, vamos, muchos desafíos a los que sobreponerse, desde luego. Tiene un reto, sin duda, pero es un mercado nuevo donde muchos, como va a ser un gran mercado, van a querer tener su papel. Entonces, cuando tú o yo tengamos por fin un coche de hidrógeno, cuando ya no lo compremos, ¿quién no lo va a vender? ¿Será Repsol? ¿Será Enagás? ¿Será Naturgy? ¿Será Acciona? Ese es un mercado nuevo y muchas empresas quieren acceder a ese mercado. ¿Cuál va a tener éxito? No lo sé, pero Repsol va a ser uno de los jugadores seguros y otros tienen otras ventajas. Repsol tiene la suya. Por ejemplo, ellos ya tienen gasolinera, con lo cual tienen unos emplazamientos muy buenos junto a las carreteras, y poner un poste más Sí, eso les sí. supone ventaja respecto a que Acciona, por ejemplo, tenga que poner una estación completa, ¿no? Y que saben Acciona manejar gases también. Efectivamente. Bueno, esto es un reto, pero en serio, cada uno tiene sus ventajas. Yo en absoluto descarto a Repsol como uno de los competidores. ¿Cuál va a ganar? Me caché, nos volvemos a sentar dentro de 5 años y hablamos. Claro, y lo mismo pasaría un poco también con las de tipo gases industriales, ¿no? Los proveedores tipo Linde, Air Liquid o Air Products, bueno, Sí, que pasarían bueno, o sea, yo creo que ganarían más mercado, ¿no? sí, de hecho, fíjate, me viene muy bien que cites Air Liquid porque nosotros en el fondo que asesoramos, pues quizá de efecto de formación, de ser ingeniero, hemos puesto como criterio que solo invertimos en empresas con tecnología propia. Pues el caso del Liquid es singular porque el Liquid, yo todavía trabajaba en el INTA hace más de 20 años cuando ya hicimos algún proyecto de I+D con ello. Hace más de 20 años Air Liquid ya hacía proyectos de I+D de hidrógeno a la vez que hacía inversiones en hidrógeno. Hablamos antes de Plug Power. Air Liquid compró acciones de Plug Power justo hace muchos años cuando la empresa entera valía 6 millones. Y después compró acciones de Hydrogenics, una empresa con una magnífica tecnología de pila de combustible de electrolizadores, que finalmente fue comprada por Cummins, pero Air Liquide no le quiso vender su parte. Todavía Air Liquide es accionista de Hydrogenics, que es un fabricante de electrolizadores. Lo digo en el sentido de que los grandes players que citabais, para mi gusto, los que tienen las mejores papeletas para tener éxito son los que han sabido invertir en tener tecnología propia, o desarrollándola o comprándola. Por citar otro ejemplo, la empresa Hyundai, la de los coches, pues ha desarrollado una tecnología fantástica de vehículo de hidrógeno que le permite vender coches de hidrógeno con su propia tecnología frente a otros fabricantes de coches que lo que están haciendo es tratar de comprar a alguien los componentes porque no los han sabido desarrollar. La tecnología propia
da una ventaja competitiva de cara al mercado enorme. Claro, por eso buscan esa integración, digamos, más vertical que le da más márgenes y eso en el mundo de la inversión pues también se refleja, ¿no? Sí, vamos, yo recuerdo en el año 2002 tuvimos en España los primeros autobuses de hidrógeno en un proyecto europeo de I+D, tuvimos 4 en Madrid y 3 en Barcelona. En el caso de Madrid, uno de los autobuses, que era de Irisbus Iveco, yo tuve la suerte de trabajar en ese proyecto y recuerdo que la pila de combustible suponía un problema porque ellos no querían comprar a Ballard, que era un buen proveedor, porque en su accionariado en ese momento estaban Daimler y Ford, que eran competidores. Claro, si en el mundo solo hay 4 o 5 empresas con una buena tecnología de pila de combustible, el fabricante de coches que se haya quedado fuera, como por ejemplo le ha pasado a la Volkswagen alemana, pues solo le queda ir a un coche eléctrico de batería donde encima la batería tampoco es suya, la compra empresas chinas o coreanas o japonesas. La tecnología propia es una ventaja enorme, en particular en las empresas grandes que tienen ya una cuota de mercado importante. Claro, pero también entiendo que esa tecnología propia también se puede aplicar a las empresas pequeñas, ¿no? Empresas que se podría decir que hasta ayer para la mayoría de los mortales eran unas desconocidas. Fabricantes de electrolizadores, de tanques, bueno, de todo lo que es valvulería y tal de hidrógeno. Con esto del boom que han pegado, ¿qué opinas? ¿Cómo opinas que evolucionarán? Bueno, pues tienen una gran volatilidad porque al ser empresas más pequeñas lo que sí sucede es que, claro, si una persona, una empresa o un fondo de inversión con un patrimonio muy grande intenta entrar en una empresa que capitaliza muy poco, pues claro, genera una subida en el precio tremenda y lo que acaba es comprando muy caro. Por ejemplo, pues en Francia hay una empresa cotizada que se llama McPhy, que fabrica electrolizadores, y pues hace un par de semanas que el presidente Macron hizo un anuncio de que iba a hacer una gran apuesta de inversión por hidrógeno verde, pues es que en un día subió un 16%. Hablamos de una empresa que ahora mismo capitaliza 650 millones, pues claro, es que si de pronto entra un gran inversor, pues está forzando el precio al alza. De hecho, yo hablaba antes de BlackRock, que es una gran gestora de fondos de inversión. Yo tuve hace unos años la oportunidad de conocer a la gestora del New Energy Fund. Hablo de hace unos años. En ese momento ese fondo de inversión gestionaba en torno a 3.000 millones de dólares. Claro, ese fondo, por ejemplo, en aquel momento desde luego, pero incluso ahora le cuesta invertir en hidrógeno porque mueve demasiado dinero. Nosotros el fondo que asesoramos para Renta 4, que ahora mismo ronda los 45 millones de euros, nosotros sí podemos invertir en empresas como McPhy u otras de baja capitalización, porque el dinero que que asesoramos, todavía no, digamos, no se trastorna el precio porque en un momento dado estemos comprando o vendiendo. Pues sí, justamente en este tipo de empresas comentas McPhy. McPhy es una que personalmente, bueno, llevamos siguiendo tiempo y a mí me gusta mucho y a fin de cuentas es todo lo que comentas, ¿no? Empresas que tienen ya una tecnología propia desarrollada y además que comparándolas, contrastándolas un poco con las empresas grandes, son empresas que no tienen nada más que hacer que crecer. Ahora, o sea, su crecimiento puede ser exponencial y realmente, bueno, si me permites la expresión, puede ser un caramelo, ¿no? Las empresas como McPhy, Hydrogen Pro. A mí me gusta mucho también la portuguesa Fission Fuel. Eh, bueno, además viendo cómo se esperan sus ventas a 2025, que ya muchas de estas empresas que capitalizan son small caps por menos de 500 millones de euros, pues están planteando ya ventas de 500 millones de euros, 600 millones de euros hacia el año 2025. Pero no todo es tan fácil, ¿no? ¿Dónde tenemos el riesgo en este tipo de empresas? ¿Dónde analizáis vosotros que las cosas pueden ir mal, que quizás no todo sea tan bonito como aparenta? Bueno, el riesgo está ahí y esto es una carrera comercial donde no todos triunfarán. Aquí al final también aplica ese criterio general de la inversión de que lo que hay que hacer es diversificar. Si un inversor se lo juega todo en McPhy o en cualquier otra, está arriesgando demasiado porque una única empresa pues puede
ser justo la que no acierte. El no acertar puede tener que ver con su tecnología, con su red comercial, con su acceso a proyectos subvencionados, hay muchos factores que pueden ser causa del éxito o del fracaso de una empresa. Por eso la diversificación es importante. A mí me gusta McPhy, pero por ejemplo reconozco que me gusta más Nel, que es un fabricante noruego. Nosotros vamos normalmente por criterio de tecnología. McPhy tiene tecnología alcalina. El origen es una empresa que compraron en Italia, pues allá por 2008, 2009, si no recuerdo mal. Nel tiene más histórico, tiene más red comercial, además de tecnología alcalina, también fabrican electrolizadores de tipo PEM y su background tecnológico es más fuerte. Es verdad que capitaliza más, si no recuerdo mal, al cambio estará en torno a los 2.000 millones, pero honestamente yo cuando leo esos titulares del dinero que quiere invertir Repsol o Acciona o Naturgy, yo si me escuchasen pues casi les diría, oiga, pues cómprese a Nel en vez de comprar las máquinas a Nel o a otros, porque así tendría acceso a la tecnología y sería usted el que tendría de verdad un cierto control de este mercado. De hecho, si me permitís, pues es una de las cosas que más pueden mover la cotización de estas empresas, de estos caramelos que decía, porque esos caramelos son apetecibles no solo para un inversor que vaya a comprar un puñado de acciones, sino esos grandes players cuando vean que comprar equipo va a ser difícil, pues también cabe la posibilidad de ganar en la inversión por las operaciones corporativas. Las ha habido ya y va a haber bastantes más. Por ejemplo, lo que ha hecho Iberdrola con Cummins, ¿no? El asegurarse tener un suministro, pues haciendo esa joint venture para hacer la fábrica en Guadalajara de electrolizadores. Otra opción sería, como dices, pues hacer una OPA y llevarse la empresa completa. Bueno, no hablo de Cummins, que es una gran empresa, pero este tipo de empresas que están por 200, 300, 400 millones en muchos casos y que son muy interesantes realmente. No sé, si tú tuvieras que hacer una OPA, Rafael, ¿cuáles son tus empresas favoritas de este sector? Bueno, depende del dinero que tuviese, pero hay algunas que son muy interesantes. A mí personalmente, ya os he dicho, me gusta mucho Nel, también Plug Power, sin duda, es una empresa que ha tenido una buena gestión comercial. De hecho, entre las últimas operaciones de Plug Power, que ha hecho buenas operaciones corporativas, pues me pareció particularmente acertado que comprase a la empresa Giner, que es un fabricante de electrolizadores. Yo con esta además me divierto mucho porque en Estados Unidos lo pronuncian Guiner o algo parecido, quizá porque muchos no saben que su fundador se llamaba Don José Giner y era valenciano. Pues esta empresa Giner tiene una muy buena tecnología de electrolizadores y ha sido una buena compra para Plug Power. Sobre todo es el stack, ¿verdad? Es la celda del electrolizador PEM. Sí, hacen unos setups muy buenos. De hecho, en el resto, en el balance de planta, casi están aprendiendo. No tienen track record, no tienen histórico. Sí. Y otras opciones, pues al final los electrolizadores son interesantísimos, pero la pila de combustible es otro equipo clave y pues Ballard, por ejemplo, en mi opinión es muy buena opción. La considero infravalorada a día de hoy. Y de hecho, pues esto es otra prueba de la competencia, llamémosle Oriente-Occidente, porque pues hay países como China que tienen mucha planificación de la economía, quieren ser primera potencia mundial, desarrollan y tienen una inversión en I+D tremenda, y cuando no consiguen por otros medios tener allí la tecnología, la compran. Y de hecho, el primer accionista de Ballard es una empresa china. Pues fíjate si es curioso, es similar a lo de Cummins. Cummins es un fabricante americano de motores que compró a Hydrogenics para tener tecnología de hidrógeno. El primer accionista de Ballard se llama Weichai y es el mayor fabricante de China de motores de combustión, que incluso en China sabe que se van a dejar de vender en detrimento de lo que es el mercado de la propulsión limpia, en la cual el hidrógeno va a tener un papel tremendo. Y buscó y fue a por Ballard y ya os cuento, es el primer accionista a día de hoy. De hecho, tiene una joint venture para fabricar en China. Muy interesante, sí.
Y bueno, Rafael, has hablado de este track record que tienen algunas empresas, que a veces es nulo porque son empresas de reciente creación con una tecnología desconocida. ¿Cómo afrontáis desde Renta 4 el estudio de estas empresas? ¿Cómo fijáis qué potencial van a tener o de dónde os apoyáis para ver qué fiabilidad tiene en invertir en ellas? Bueno, probablemente los asesores de un fondo que invierta, pues no sé, digamos en producción de electricidad, pues lo que hacen es analizar empresas como Naturgy o Acciona en función a los parámetros económicos tradicionales, ratio precio en relación al valor contable, a las ventas, el ratio precio-beneficio, etcétera. En el mercado de hidrógeno, lo que son las ventas o el beneficio actual en relación a lo que va a haber dentro de 10 años, honestamente da pocas pistas, con lo cual el trabajo que hacemos en Ariema para el fondo de inversión de Renta 4 se basa sobre todo en tecnología propia. Ahí afortunadamente sí hay track record, pues nosotros llevamos 20 años trabajando con pila de Plug Power, con pila de combustible de Ballard, con electrolizadores de Hydrogenics, que también fuimos distribuidores suyos, con lo cual la selección la hacemos en base a sobre todo esa tecnología propia donde afortunadamente sí que hay track record. O sea, estas empresas, pues Nel, por ejemplo, siendo una empresa que a día de hoy pierde dinero porque no solo tiene una gran inversión en I+D, sino que está poniendo en marcha las grandes fábricas para poder hacer suficientes máquinas como les está demandando ahora el mercado. Bien, pues ese es el tipo de información junto a, por supuesto, acuerdos comerciales, proyectos pilotos ya de un tamaño relevante, lo que tenemos en cuenta de cara a la selección de las inversiones. Bueno, pues yo creo que seguro que después de esta conversación más de uno de nuestros oyentes ya está pensando en invertir en hidrógeno, en alguna de las empresas que has comentado, pero hay que decir que no es fácil. Entonces, Rafael, ¿alguna recomendación para alguien que quiera comenzar a invertir? Bueno, pues quizá empezar, y perdón por insistir tanto en la visión general de cualquier inversión, diversificación y largo plazo. Entonces, por favor, que nadie coja todos sus ahorros y porque aquí hemos mencionado empresas concretas vaya a poner ahí sus ahorros, porque cualquiera de estas puede en unos años valer una brutalidad o puede valer cero, porque este sector en particular, como todos los sectores de gran expectativa, pues también tiene un riesgo relevante. En ese sentido, pues, hombre, aquí sí que me permito aconsejar el tema de un fondo de inversión porque facilita esa diversificación, reduce mucho los gastos porque hablamos, de hecho, a día de hoy la cartera del fondo que asesoramos no hay ni una empresa que cotice en España porque desafortunadamente de momento las empresas cotizadas en España no hay ninguna con tecnología propia valiosa a nuestro entender en el campo del hidrógeno. Entonces, cuando a nivel, digamos, sobre todo particular, una persona intenta invertir pues en Nel, que cotiza en Noruega en moneda local, o en Hyundai, que cotiza en Corea del Sur, eso es complicado y costoso en cuanto a comisiones, gastos, tasas, con lo cual en ese sentido pues un fondo de inversión ofrece ventaja. De hecho, nos han empezado a copiar. Es curioso porque hay un banco alemán que ha sacado un fondo cotizado, un ETF orientado a hidrógeno, y en Asia también bancos asiáticos, después que nosotros, afortunadamente. O sea, Pues, habéis sido los primeros en sacar el fondo. hemos sido los primeros del mundo. Este fondo es pionero a nivel mundial, sí, sí. Pues enhorabuena, enhorabuena. Pues algo que os lleváis, ¿eh? Pues sí, satisfacción profesional, entre otras cosas. Entonces, Rafael, ¿cómo se comenzaría a invertir en el fondo como en el que tú participas? Bueno, esto es muy fácil. Afortunadamente Renta 4 es un gran socio y abrirse una cuenta en Renta 4 en cualquier oficina o por internet es rápido y si se hace de la forma correcta no tiene gastos ni comisiones, lo que es la cuenta corriente, y a partir de ahí, de hecho, se ha hecho para facilitar, incluso quien quiera empezar a enseñar, educar y a animar a sus hijos a ahorrar e invertir. Este fondo se puede invertir a partir de 10 euros. Esto es el siguiente regalo de cumpleaños para un sobrino o un hijo.
No, pues sí, la verdad que sí. La cultura financiera de la que hablábamos antes. Sin duda, esto es un buen ejemplo, entre otras cosas porque si pensamos en ahorrar para nuestros hijos y la gente más joven, ahí sí que está clarísimo que el futuro ni es del gasoil, ni es del carbón, ni es de nada que contamine, y el hidrógeno va a tener un papel importantísimo. Sí, totalmente, totalmente. Y una pequeña pregunta también, Rafael, esto sí se puede compartir, no sé si es confidencial o no. ¿Cuál es la rentabilidad del fondo hasta el momento? Bueno, sí que se puede compartir, y para dar bien el dato, un segundo, que tenía por aquí abierta la página actualizada. Vale, pues el fondo desde que empezamos en principio del año 2020, o sea, tenemos algo más de año y medio, tenemos una rentabilidad del 97%, o sea, casi hemos doblado en menos de 2 años. Ojo con volatilidad, o sea, llegamos a tener un 140%, después cayó, ahora llevamos un mes muy bueno, por eso es bueno enfocarlo con visión de largo plazo, ¿eh? No, es totalmente razonable. Además, bueno, la rentabilidad media en bueno, los índices estadounidenses creo que está en el 9% aproximadamente, o sea, para comparar, ¿no? 90 contra 9, pero vamos, que, bueno, sería Sí, 50, ¿no? Porque sería anualizado, sí. pero vamos, que hay que ser cautos exactamente. Tampoco queremos aquí mandar un mensaje de excesivo optimismo y que todo el mundo se lance a poner sus ahorros aquí. Primero No, no. educación financiera, y después también confiar en profesionales, obviamente, porque para esto hay que tener mucho tiempo, hay que analizar bien las empresas, entenderlas bien. Es una Sí, sí. ventaja porque mucha de la gente que nos escucha trabaja dentro del sector del hidrógeno y eso te permite también ver qué empresas funcionan bien, qué empresas tienen mejores planes, cuando hablas sobre todo con esos empleados de las propias empresas, que es lo que vosotros habéis hecho durante tanto tiempo y que os permiten ahora mismo, vamos, tener una ventaja enorme, ¿no? Con respecto al resto. Sí, de hecho, si me permitís hacer una combinación de ponerme serio a la vez que un poco humorístico, que conste que las tres personas que estamos aquí charlando, aviso legal, no estamos haciendo ni recomendaciones, solo estamos opinando sobre lo que es el sector y las expectativas. O sea, no vamos ninguno de los tres a pedir ni comisión de los beneficios ni de las pérdidas, por Exactamente. favor. Son todo opiniones. Yo no sé si esto es por ley, pero yo siempre me fijo en muchos vídeos cuando hay gente pues, que no da opiniones tan en serio, que al final te acaba haciendo el disclaimer, ¿no? Estamos borrachos ahora mismo, nosotros no podéis hacernos caso, pues igual. Muy bien, buena aclaración. Bueno, ya Rafael, por último, y como siempre hacemos con nuestros invitados, pues nos gustaría que nos contaras un poco cómo te ves tú en el futuro con el mundo del hidrógeno. Bueno, yo soy de los históricos del sector. La verdad es que tuve la suerte de empezar hace mucho ya, hace 30 años, y sí me gustaría hacer un pequeño homenaje a mis compañeros de entonces. El INTA fue muy pionero, o sea, pensemos que en el mundo solo los alemanes del DLR diseñaron y construyeron una instalación de producción de hidrógeno verde antes de lo que en España hicimos en el INTA, que empezamos a trabajar en 1990, hace 30 años ya, y en el 92 inauguramos una planta de producción de hidrógeno verde. Esto que ahora parece que es nuevo, se ha hecho en España hace 30 años, funcionó muy bien y de hecho tenía primicias mundiales, como por ejemplo hacer el acoplamiento directo de la instalación fotovoltaica al stack de la máquina de electrolisis, que era alcalina. Y en mi caso, pues bueno, realmente la visión de futuro tiene mucho que ver con mis compañeros en Ariema. Yo estoy orgullosísimo de haber puesto en marcha esta empresa, llevamos 20 años, y sobre todo estoy orgulloso de haber elegido gente que trabaja bien y trabaja con empuje, con alegría y con capacidad. Somos ya 25 personas y esto ya es capaz perfectamente de seguir sin mí, por supuesto. O sea, a mí es lo que me da más satisfacción de cara al futuro el haber puesto en marcha este equipo de grandes compañeros. Desde luego que sí. O sea, es espectacular también ver cómo ese esfuerzo en I+D del pasado, pues al final acaba teniendo muchas ramas hoy en día en España, y no solo esa Ariema, ¿no? De las empresas que han salido del INTA, pero es que desde luego 30 años de conocimiento que al final han sido también supongo que años de mucha lucha, porque el hidrógeno no se veía con buenos ojos hasta hace poco, ¿no? Y ver que todo eso florece ahora, pues desde luego nuestra más sincera enhorabuena también, Rafael.
y agradecerte mucho que hayas venido aquí a compartir tu conocimiento, no tanto del sector del hidrógeno en la tecnología en sí, sino también del mundo de la inversión, que nos hacía mucha ilusión hacer este programa. Y bueno, diríamos, como siempre nos despedimos, decimos mucha suerte, pues aquí vamos a decir muy buenos retornos, ¿no? Para los próximos años. Muchas gracias por venir, Rafael. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, mucho ánimo a los que nos escuchan para disfrutar en todos los sentidos de esta tecnología. Y si me apura, pues una invitación a los poderes públicos y privados de este país, a ver si a todos los niveles se hace más apuesta por la tecnología nacional. Ojalá una buena parte de los fondos europeos que se van a utilizar para hidrógeno verde se orientasen a tecnología nacional, y aquí se diera empleo no solo a ensambladores de máquinas americanas o noruegas, sino, jolín, ¿por qué no fabricar aquí, diseñar aquí y poner en marcha con ingenieros de aquí todo lo que queremos hacer en hidrógeno verde? Hay capacidad, hay gente en el mundo del I+D y hay empresas con opciones de hacerlo. Efectivamente. Desde luego que sí. Gracias y un abrazo Rafael. fuerte y enhorabuena por la iniciativa. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Rafael. Hasta luego. Un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de Rafael Luque. Muy importante la educación financiera. Y recordar que todo lo que hemos dicho son opiniones. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.